Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Entrevistas Ágora Sur Colombiana. En esta oportunidad tengo a dos invitados muy especiales. Ella es Luciana Avendaño, actual productora de Radio Universidad Nacional, y también tengo a Manuel Lozano, hace parte de la organización Severa Flor y es docente del municipio de Neiva. Bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos nuestros televidentes que se toman el tiempo de ver la entrevista y a ustedes por la invitación. Hola, ¿qué tal? Igualmente, muchas gracias por esta invitación y bueno, esperamos que podamos conversar de la manera más amena sobre los temas que tenemos por tratar en el día de hoy. Claro que sí. Vamos a hablar un poco de esa falta de oportunidades laborales, que sabemos que es una problemática actual para precisamente la comunidad LGBTIQ+. Hablando de esto, yo quiero que empecemos, digamos, contextualizando a los televidentes y a quienes nos ven, porque si vamos a hablar de inclusión, qué mejor que conceptualizar precisamente esta sigla. ¿Qué significa, chicos? Bueno, la sigla lo que recoge cada vez como que se agranda un poquito más de acuerdo a las luchas y necesidades que el sector va dando. Básicamente recoge la L a las mujeres lesbianas, la G a los hombres gays, la T abarca todo el tema de experiencias de vida trans, personas transgénero, transexuales, pero también dentro de ese espectro están las personas que sin llevar una vida de experiencia de vida trans, también con sus cuerpos experimentan otro tipo de tránsitos que tal vez no se sostienen en el tiempo, pero que aportan también a lo cultural. Ya la I tiene que ver con las personas intersexuales, la Q con lo queer, lo que mencionaba ahora como esa mezcla entre los cuerpos con experiencia de vida diversas que no son necesariamente trans, pero que desde la apuesta artística se pueden también interpretar como cuerpos queer. Y el plus o el más ya hace referencia a otro tipo de identidades que hacen parte del espectro de la sexualidad, pero que no están recogidos oficialmente en la sigla. Por ejemplo, las personas pansexuales, las personas demisexuales, bueno, toda la cantidad de personas que se ven recogidas también en el plus. No sé si de pronto acá Manuel quiere hacer una acotación. Sí, creo que en medio se te olvidó mencionar la B de las personas bisexuales. De las personas bisexuales. Amigos bisexuales. Perdoncito. Listo. Pues digamos que también es una sigla que intenta abarcar, ¿no? Y digo intenta porque pues realmente es muy difícil encasillar a toda la sexualidad, la diversidad sexual humana en una sigla, ¿no? Reducirla a una sigla pues es muy difícil. Entonces es una sigla que intenta darnos un panorama de la diversidad sexual humana, pero pues eso no quiere decir que ahí estén incluidas todas. Entonces es un poco eso, ¿no? Eso también son unas siglas que se han cuestionado mucho, como es necesaria la etiqueta, es necesaria la categoría, digamos que también ha sido como una discusión dentro del movimiento social y también en la academia, pero pues digamos que a nivel institucional, sobre todo si vamos a revisar, por ejemplo, políticas públicas sí, sobre todo políticas públicas, pues se mencionan como población LGBTI, es como lo más institucional, digamos como que el Q y el más es algo más desde el movimiento social y la apuesta política que tenemos como población sexualmente diversa, pero institucionalmente se conoce es con esta sigla y esto es lo que intenta englobar. Y es que precisamente eso hace parte de la problemática que hoy, o del tema que vamos a abordar en esta oportunidad, y es esa falta de conocimiento. ¿Cómo está el panorama actual a nivel nacional de la comunidad en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político? ¿Cómo está en este momento el panorama actual? Bueno, de pronto digamos que Colombia ha sido un país que ha avanzado a nivel jurídico, ¿sí? En la garantía de derechos de la población sexualmente diversa, ¿no? Y jurídico en el sentido pues, de todas las sentencias que han fallado a favor de la población sexualmente diversa,
en temas de tránsitos, en temas de educativos, en temas laborales, pensionales. La Corte ha venido fallando a favor pues, de los derechos de la población sexualmente diversa, y digamos que también hay un andamiaje jurídico que nos permite como tal defender y garantizar nuestros derechos. Pero pues una cosa es lo que está ahí escrito, ¿no? Tenemos una corte muy progresista en ese sentido, y esas sentencias uno las lee y son unas sentencias que están escritas de una manera increíble, pero digamos que ya en lo cotidiano y en el accionar del día a día, pues hay unas realidades mucho más complejas, ¿no? Y hay un desconocimiento como tal, tanto pues de quienes ejercen la violencia sobre las personas sexualmente diversas como de la población LGBTIQ+. A veces pues desconocemos esos derechos, ¿sí? No sabemos de pronto qué rutas activar o a qué entidades dirigirnos o qué mecanismos de participación ciudadana utilizar para poder restablecer nuestros derechos. Entonces, sí están estas estructuras jurídicas ahí, pero en la realidad pues se sigue evidenciando la exclusión de la población en espacios laborales, en espacios educativos. Nomás miremos, por ejemplo, los asesinatos que ha habido en los últimos años a mujeres trans trabajadoras sexuales, digamos que los más mediáticos, ¿no? Esta mujer que murió en la pandemia en el barrio Santa Fe, porque la ambulancia nunca llegó, murió por una negligencia. Y esa es como le digo, lo mediático, ¿no? Porque hay muchas cosas que suceden y que solo como las organizaciones o la población sexualmente diversa conoce, pero digamos que actualmente pues esa es una problemática que se sigue viviendo, la discriminación, la exclusión y obviamente la aniquilación de la población como tal. Y creo que hay también hubo un retroceso en el periodo de gobierno de Iván Duque en cuanto a la política nacional LGBTIQ+, que fue una política pública que quedó engavetada, que no se movió, que hay que seguirla trabajando porque no tiene unas rutas muy claras, a veces queda muy ambigua. Es una política pública que está ahí, que no se dialogó con la población, y obviamente pues esto de alguna manera es un retroceso también para garantizarle los derechos a la población sexualmente diversa, a igualmente las políticas públicas de cada ente territorial, de los municipios, de los departamentos, y pues obviamente esto se traduce en dineros públicos que son como tal ejecutados para poder garantizarle esos derechos a la población, ¿no? Y trabajar con base en sus necesidades y las dificultades que viven en la cotidianidad. Y pues digamos que esas políticas públicas, algunas están estructuradas, otras no están caminando, otras están ahí pero trabajan otras cosas, y obviamente eso genera un retroceso también en la garantía de derechos para la población LGBTIQ+. Y uno pensaría que a puertas ya del año 2024 tal vez el pensamiento y la situación fuera diferente, chicos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la actualidad cuando una persona de la comunidad quiere conseguir trabajo en el país? Bueno, yo creo que son varios factores, ¿no? Acá en Colombia uno trata todo el tiempo de llevar, yo siempre a cada espacio que voy le digo como las sentencias de la Corte Constitucional en la frente. Cada sentencia sirve para cada cosa, porque incluso las instituciones que son las encargadas de poner en marcha estas sentencias desconocen el marco jurídico. Entonces entra uno a hacer ese doble trabajo, uno de buscar acceder a esos derechos, pero también al tiempo de que ese funcionario o esa funcionaria que no conoce la normatividad, pues hacerle pedagogía frente a la normatividad y a lo que debe hacer. Lo primero es el desconocimiento, ¿no? Entonces entran, porque a mí me llegó a pasar en algún momento, tú eres una persona con experiencia de vida trans, pero no te podemos contratar porque no has hecho el cambio de nombre. Y como no has hecho el cambio de nombre, al integrarte y cuando hagas el cambio, porque además necesitamos dinero para hacer ese tipo de cambios que son muy costosos, porque los precios varían dependiendo las notarías, dependiendo las registradurías, como que cada ente territorial tiene regulado ese tipo de precios que pueden variar hasta los 600.000 pesos los cambios. Y cuando lo hagas, la Seguridad Social me va a poner problema.
cosa que no es así. La seguridad social, en este caso, la actualización de datos corre por cuenta del empleador, no por cuenta de la persona que en ese momento puede ser contratista tal vez, pero se enfrenta uno con esa barrera institucional que le dice a uno no puedes acceder por esto, como que se pegan también de los documentos tal vez que la persona puede tener, más que en sí de la hoja de vida de si tú no estás apto o apta para tal cargo. Pero aún así, cuando no se enfrentan con eso, porque puede que la persona tenga solucionada esa parte de los documentos, también se encuentran con otro tipo de fobias, ¿no? Lo que llamamos homofobia, transfobia, lesbofobia, que no son fobias, porque creo que desde ahí hay que hablar también del lenguaje, sino del transodio, de ese lesbo-odio que hay, del odio también hacia las personas gays. Y a raíz de eso, los imaginarios que surgen, ¿no? ¿Cómo voy a dejar que una persona homosexual o una persona trans trabaje en mi sitio, ¿no? O me mande. Que exacto, es peor, que es peor. Me ha pasado actualmente. Claro, están acostumbrados a que son temas que se trabajan en la clandestinidad, en la esquina, y que ahora venga una persona que ha estado excluida de los espacios de poder y de lo público a hablar de poder y de cuestionar además el trabajo de personas que nunca han estado acostumbradas a que se les cuestione. Por ejemplo, una mujer trans en el saber académico, a un profesor de años de trayectoria que vengan y no sé, en mi caso se le justifique tal acción negativa en temas de radio, ¿no? Como una mujer trans, además joven, me va a decir a mí un profesor de tal universidad que llevo tantos años haciendo esto que mi trabajo no está funcionando. Entonces empiezan a haber esos roces con las relaciones de poder que además se mezclan con discursos de homofobia, ¿no? Ese miedo a lo desconocido, ese odio a lo desconocido, se enfrentan con esa barrera de no te quiero en mis espacios, o si te incluyo voy a hacer hasta lo imposible para aburrirte, para que seas tú mismo de manera voluntaria quien decida salir de esos espacios. Y hasta que eso no cambie, pues no va a haber una transformación cultural. Van a seguir habiendo políticas públicas, van a seguir habiendo sentencias de la Corte. Si estamos muy progresistas, van a haber legislaciones en temas LGBT, pero esas legislaciones no van a llegar al territorio en manera cultural hasta que no cambien los imaginarios, las prácticas y los discursos que se tejen sobre nuestros cuerpos, y para que eso pase tienen que abrirnos espacios en todo lugar y darnos esa oportunidad de poder demostrar que estamos preparadas, en mi caso las mujeres trans, más allá de lo que la sociedad nos ha querido vender, ¿no? Porque aquí en Neiva sobre todo, o en la región del sur de Colombia, para no generalizar en todo el país, pero casi que en todo lado, el ser trans desde los cuerpos femeninos solo hay dos posibilidades: o el ser trabajadora sexual o el ser peluquera. Y si se sale dentro de esos espacios, empieza a haber también toda un cuestionamiento al trabajo de nosotras para vendernos de que estamos ahí simplemente por ser la cara bonita de la inclusión de una administración municipal, de la administración a nivel gubernamental, en temas departamentales o a nivel nacional, sobre todo. Que incluso cuando llegan gobiernos con agendas progresistas, nuestra situación tampoco es que cambie del todo, ¿no? Esto va mucho más allá de quién decide desde el discurso enunciarnos y representarnos, ¿no? Creo que es como a nivel general lo que sucede, todas las barreras, no solo lo institucional, sino lo personal y todo lo que a nivel colectivo en los espacios de trabajo se piensa sobre las personas sexualmente diversas. Bien, Luciana, Manuel, vamos a ir a una pausa institucional. Ya regresamos porque vamos a seguir hablando de este tema tan importante que es la inclusión y las ofertas laborales, las oportunidades laborales para la comunidad. Bienvenidos nuevamente a este programa Entrevistas Ágora. En esta oportunidad me encuentro con Luciana Avendaño y Manuel Lozano. Ellos hacen parte de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, chicos, veníamos hablando de esas oportunidades laborales precisamente para las personas de la comunidad. Ahora quisiera que les contáramos a todos los televidentes, una vez ya estando dentro del trabajo, ¿cuál es esa experiencia? Bueno, pues obviamente las experiencias pues también son muy diversas y también dependiendo de los espacios laborales, ¿no? Creo que cuando uno se acerca como a los espacios laborales de lo público, obviamente hay pues
como una protección, por así decirlo, como un blindaje que uno siente que lo hace sentir a uno un poco más seguro en esos espacios. Sin embargo, siempre da mucho miedo hacerse visible en los espacios laborales, independientemente de si es público o privado. Solo que creo que en el ámbito de lo privado pues hay unas medidas mucho más arbitrarias, ¿no? Para tomar represalias frente a las personas que tengan una orientación sexual o una identidad de género diversa. Entonces, ya estando ahí, pues digamos que el primer momento de tensión es ese precisamente, el de en qué momento la gente lo va a saber por X o Y razón, sea porque la presión en algún momento, social. Sí, porque en algún momento lo hablo, porque, por ejemplo, hay algo que sucede mucho y es que toda la gente asume, o en muchas ocasiones nosotros asumimos que toda la gente es heterosexual, ¿no? Entonces siempre empiezan a hacer las preguntas como de, ¿y su novia? ¿Y su esposa? ¿Y tú con quién vives? Y obviamente pues son preguntas que generan mucha tensión porque exponerse tan rápidamente en un espacio laboral pues puede significar muchas violencias hacia uno o hacia una, ¿no? Entonces es como que ese primer momento de tensión está siempre en los espacios laborales, y una vez como que ya se rompe ese hielo de hacerse visible, pues en mi caso, por ejemplo, que soy docente, pues venía un poco como el tema del relacionamiento con los estudiantes y con las estudiantes, pero creo que esta generación pues tiene una apertura mucho más grande al tema y nunca sentí que eso fuera una dificultad en nuestra relación como docente-estudiante. Sin embargo, pues siempre hay cierta predisposición de uno también, ¿no? Tiene ciertos miedos también por lo que puede pensar la comunidad alrededor de uno, ¿no? Los otros compañeros y compañeras de trabajo, los padres de familia, los directivos. Sí, entonces es como hay alguna predisposición en cuanto a eso. Pero eso pues en mi caso, ¿no? En mi experiencia, pero obviamente hay personas que viven espacios totalmente hostiles, que no pueden hablar sobre su vida privada o que se toman represalias sobre ellos y ellas solo por el hecho de saber que son parte de la población sexualmente diversa y no por su desarrollo profesional en lo laboral, sino únicamente pues, por puro prejuicio a su orientación, a su identidad de género. Y obviamente pues esos espacios hostiles hacen que no podamos estar ahí y, como decía Luciana, se encargan de que nosotros y nosotras pues renunciemos, que no queramos estar en esos espacios, ¿no? Entonces, pues esa es como mi experiencia, pero sé que dentro de los espacios laborales se pueden desarrollar prácticas mucho más violentas sobre las personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas. ¿Y ustedes conocen a nivel nacional algún programa, alguna entidad que esté regulando constantemente esta pues, lamentable panorámica? Pues en estos momentos creo que se está pensando mucho digamos, puede que exista, pero no con un enfoque interseccional, ¿no? Teniendo en cuenta las experiencias de vida de las personas trans, lesbianas, bisexuales, gays, de acuerdo además con sus necesidades en los territorios, ¿no? Porque no es lo mismo ser una mujer trans de clase media blanca en Bogotá a ser en el Chocó, por ejemplo, una mujer negra trans racializada, víctima del conflicto armado. Entonces sí lo hay, desde, digamos, los enfoques que se han venido haciendo tal vez en derechos humanos por parte del Ministerio del Interior, por parte de personas desde las entidades que se encargan de hablar de este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, no sé, la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, que tiene en cuenta este tipo de acciones para hacer esa veeduría tal vez desde lo político, pero a nivel institucional todavía no hay un ente encargado que se encargue exclusivamente de esto. No sé ahora con la creación del Ministerio de la Igualdad y con cada viceministerio de acuerdo a la diversidad que tiene el país, si desde el viceministerio que se va a encargar del sector sexualmente diverso va a tal vez darse
una mirada mucho más rigurosa frente al tema. Hay organizaciones del sector LGBT que lo hacen, pero ya son más como una iniciativa colectiva que se da, por ejemplo, la Red Comunitaria Trans apoya mucho el tema, Fundación GAT, que es la Fundación para el Grupo de Acción a Personas Trans, también lo hace, Caribe Afirmativo, que es otra plataforma a nivel ya más del Caribe y de la zona centro del país, Severa Flor, que también ha podido acompañar otro tipo de casos más relacionados también con la violencia que se vive desde el abuso policial, y que está acá en Neiva, pero no una que esté centralizada y que tal vez permita marcar la hoja de ruta en los territorios, no. Manuel, Luciana, ¿cuál es esa ruta hacia la inclusión para romper precisamente esos estereotipos hacia las personas de la comunidad? ¿Ustedes creen que la academia juega un papel importante en todo este proceso? Por supuesto que juega un papel muy importante. Precisamente creo que uno de los sectores sociales de la población sexualmente diversa que más se ve afectado por las barreras que existen en el acceso al trabajo es la población trans. Y como bien lo decía Luciana, pues es una violencia que al final solo le permite desarrollar dos proyectos de vida que son o ser trabajadora sexual o ser peluquera, ¿no? Y que quienes deciden, digamos, romper con esa violencia, ¿sí? Esa violencia biopolítica que solo me deja dos formas de ser y existir en el mundo, como entrar a los espacios académicos, pues tienen que encontrarse con una cantidad de dificultades, como de profesores que no reconozcan su identidad de género, miradas, comportamientos que son hostiles en los espacios universitarios, que no los vamos a vivir por las personas cisgénero, por ejemplo, ¿sí? Podemos caminar y circular por la universidad y tal vez nos mirarán porque nos vestimos raro o algo, pero las miradas que se ejercen sobre los cuerpos no normativos, pues son unas miradas que incomodan, son miradas hostiles, que hieren en algunos momentos, y obviamente pues eso dificulta también, ¿no? Incluso acá en la Universidad Surcolombiana hemos tenido chicas trans que han desertado de la universidad precisamente por esa hostilidad, porque es difícil sostener la permanencia en la academia, ¿no? Entonces creo que la academia ahí tiene que generar una serie de discusiones también, como estos protocolos también que se vienen construyendo sobre violencias basadas en género, y que obviamente ahí está inmersa la población LGBTIQ+, pero que son protocolos que tienen que estar actualizados, que se tienen que construir con la población y que obviamente tienen que estar activos y que tienen que ser efectivos, eficaces. Entonces creo que ahí en eso y obviamente en la capacitación y en la transformación de esas prácticas binaristas y también binaristas en cuanto a la orientación y a la identidad de género, ¿no? De creer que solo va a tener estudiantes hombres y mujeres, sino que ya hoy encontramos que hay personas que se han graduado con un nombre totalmente neutral porque son personas no binarias y se lo han exigido a las universidades, ¿no? Acá mismo en la Universidad Surcolombiana, una egresada del programa de comunicación social solicitó que no apareciera como comunicador social, sino como comunicadora, ¿no? Entonces, y a lo mejor más adelante la población va a venir haciendo estas exigencias a la universidad, ¿sí? Y obviamente de eso también depende de la formación de perfiles profesionales que puedan entrar al ámbito laboral. Eso es un paso, ¿no? Pero ya de ahí, pues, de la formación académica a entrar a los espacios laborales también es otra cosa que en la academia se tiene que discutir, de cómo vamos a priorizar y a garantizar que estos grupos poblacionales que históricamente han estado excluidos del ámbito académico van a tener como tal pues una equidad frente al acceso al trabajo, porque tienen unas barreras y unas dificultades completamente distintas al resto de la población. Entonces creo que ahí la academia tiene una deuda histórica con esos grupos poblacionales y hay mucho que discutir y que empezar a transformar para esa ruta a la inclusión en los espacios laborales. ¿Quieres agregar algo, Luciana, o estás bien? Estoy bien. Ok. Bien, chicos, ¿cuál es ese mensaje que ustedes tal vez les dan desde esa perspectiva, también como personas que ejercen sus labores y sus pasiones,
para esa persona que en este momento también tiene esas dificultades y que hacen parte de esta importante comunidad, ¿sí? Que es la comunidad LGBTIQ+. Yo creo que darse la pelea, seguir insistiendo, y si es necesario demandar, háganlo, o sea, como que yo lo hice en alguna ocasión, ahí están los derechos para que puedan, digamos, acceder a ellos. No es tan complejo a veces como uno quisiera, solo que hay un desconocimiento incluso dentro de la misma población LGBT, ya que muchos no cuentan con formación académica, con formación política siquiera para entender que hay unos deberes y unos derechos que tienen que garantizarnos, pero deberes también por parte de las empresas que tienen que ejercer para que pues puedan incluirnos en sus espacios, no incluirnos desde así te damos trabajo y ya tú verás cómo te mantienes dentro del trabajo, sino también no conformarse con un trabajo tal vez que ejerce sobre mí una violencia institucional o una violencia de acoso laboral, sino saber reconocer las violencias y enunciarlas, así eso me tilde de problemáticas y eso me cueste en los espacios de trabajo, pero siempre garantizar espacios cómodos y seguros para mí. Creo que es una de los retos que tenemos todas las personas sexualmente diversas cuando nos enfrentamos, por estar ahí insistiendo, porque eso tiene que ser mutuo, tanto yo como en este caso los empresarios que estén dispuestos a abrirse también desde la inclusión. Bien, Luciana, Manuel, fue un gusto, de verdad, un placer haberlos tenido aquí. Se nos fue súper rápido el tiempo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. A ustedes muchas gracias por la invitación y a los televidentes que nos están viendo hasta ahora. Igualmente, muchas gracias a los televidentes y a ti por esta conversación sobre los espacios laborales para la población LGBTIQ+. Muy bien, y siempre estará abierto este espacio, de verdad, Manuel y Luciana, para ustedes y para de verdad contar, hablar, debatir todo lo que haya que proponer para precisamente estar todos en el proceso y en el aprendizaje de la inclusión. Bueno, este fue un episodio más de Entrevista Ágora Surcolombiana y nos vemos en una próxima oportunidad.